Por favor, no levante mi vestido, suplicó la empleada con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo. El millonario, acostumbrado a que nadie le dijera que no, lo levantó, pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Esa revelación cambiaría para siempre su forma de verla. Suscríbete al canal para conocer toda la historia. El sonido estridente del despertador resonó en el pequeño cuarto de azotea a las 5 de la mañana. Elena Morales abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de otro día que comenzaba antes del amanecer. A través de la diminuta ventana, las luces de Ciudad de México parpadeaban como estrellas distantes, recordándole que vivía en un mundo completamente diferente al que limpiaba cada día. Se incorporó en la estrecha cama, cuidando de no despertar a su hermana María, de 17 años, que dormía a su lado. El colchón crujió suavemente mientras Elena se levantaba, sus pies descalzos tocando el frío suelo de concreto. La habitación era pequeña pero impecablemente ordenada. Cada objeto tenía su lugar preciso, una necesidad cuando el espacio es un lujo que no puedes permitirte. «Otro día más», murmuró para sí misma, dirigiéndose al pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared. Su reflejo le devolvió la mirada. Cabello castaño recogido en una coleta práctica, ojos marrones que habían visto demasiado para sus 26 años y una expresión de determinación que había aprendido a perfeccionar. Elena se vistió rápidamente con su uniforme. Falda negra hasta las rodillas, blusa blanca impecablemente planchada y zapatos cómodos pero gastados. Cada prenda había sido escogida cuidadosamente para ser invisible, para no llamar la atención. En la casa de los Herrera, los empleados debían ser eficientes pero imperceptibles, como sombras que mantenían el orden sin alterar la perfecta armonía de la mansión. Bajó silenciosamente las escaleras de servicio que conectaban las habitaciones del personal con la cocina principal. La residencia Herrera era imponente incluso en la penumbra del amanecer. Techos altos adornados con molduras coloniales, pisos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal y obras de arte que probablemente costaban más de lo que Elena ganaría en toda su vida. En la cocina ya la esperaba Esperanza, la cocinera principal y la empleada más antigua de la casa. A sus 55 años, Esperanza había trabajado para la familia Herrera durante más de 2 décadas, convirtiéndose en una figura casi maternal para las empleadas más jóvenes. «Buenos días, mija», saludó Esperanza con su voz cálida, extendiendo una taza de café humeante. «¿Cómo sigue tu mamá?» Elena aceptó el café gratefully, sintiendo el calor reconfortante entre sus manos. «Mejor, gracias a Dios. Los medicamentos que me conseguiste la semana pasada le están ayudando mucho». «Me alegra oírlo». Esperanza sonrió genuinamente. «Hoy el señor Santiago tiene reuniones importantes toda la mañana. Quiere que su oficina esté impecable antes de las 9. Ya sabes cómo es con los detalles». Elena asintió, conocía perfectamente la meticulosidad del señor Herrera. Santiago Herrera era exigente hasta el más mínimo detalle, pero también era justo. Pagaba salarios decentes y nunca les faltaba el respeto, algo que Elena había aprendido a valorar después de experiencias laborales menos afortunadas. «¿Y la señora?», preguntó Elena, refiriéndose a la madre de Santiago, doña Carmen Herrera. «Viajó a Guadalajara para visitar a su hermana. Estará fuera toda la semana», respondió Esperanza, mientras comenzaba a preparar el desayuno. «Eso significa que el señor Santiago estará aún más concentrado en sus negocios». Elena terminó su café y comenzó su rutina matutina. Primero, la sala principal. Cada cojín acomodado perfectamente, cada superficie libre de polvo, cada adorno en su posición exacta. Luego, el comedor formal con su imponente mesa de caoba, que podía acomodar a 12 personas, aunque rara vez se usaba para reuniones familiares. Mientras trabajaba, Elena no podía evitar pensar en los contrastes de su vida. Cada mañana limpiaba objetos que valían más que todo lo que su familia había poseído jamás. Caminaba por espacios más grandes que toda su casa y mantenía un orden que nunca podría permitirse en su propia vida. A las 8:30, se dirigió hacia la oficina de Santiago. Era su espacio más privado y personal, y Elena siempre sentía una extraña mezcla de respeto y curiosidad al entrar. Las paredes estaban cubiertas de diplomas de universidades prestigiosas,
fotografías con políticos y empresarios importantes y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Santiago ya estaba allí, concentrado en su computadora portátil. Elena se detuvo en la puerta esperando permiso para entrar. A los 35 años, Santiago Herrera comandaba respeto sin esfuerzo. Alto, de complexión atlética mantenida por rutinas de ejercicio disciplinadas, cabello negro perfectamente peinado y ojos grises que parecían analizarlo todo con precisión quirúrgica. «Buenos días, señor Herrera», dijo Elena con su voz profesional. Santiago levantó la vista brevemente, asintiendo con cortesía. «Buenos días, Elena. Tengo una videoconferencia importante en 20 minutos. ¿Puedes asegurarte de que todo esté perfecto?» «Por supuesto, señor». Elena comenzó su trabajo con movimientos precisos y silenciosos, consciente de la presencia de Santiago, pero manteniendo la distancia profesional que ambos habían establecido desde que comenzó a trabajar allí hace 8 meses. Elena trabajaba meticulosamente en la oficina de Santiago, cada movimiento calculado para ser eficiente y silencioso. Había aprendido a limpiar alrededor de su presencia sin interrumpir su concentración, una habilidad que había perfeccionado durante sus 8 meses de trabajo en la mansión Herrera. Santiago estaba absorto en su computadora, preparando documentos para la importante reunión con inversionistas japoneses que tendría lugar en 1 hora. Los números en la pantalla requerían toda su atención. Este contrato podría expandir su imperio empresarial hacia el mercado asiático, un objetivo que había perseguido durante años. Elena se acercó a la ventana panorámica para limpiar los cristales, admirando brevemente la vista espectacular de Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte. Desde el 10º piso de la torre de oficinas privada de Santiago, la ciudad parecía un mapa viviente de luces y movimiento. Subió cuidadosamente a la pequeña escalera portátil que siempre usaba para alcanzar las partes superiores de los ventanales. El paño de microfibra se deslizaba suavemente sobre el cristal, eliminando cualquier rastro de polvo o marca que pudiera interferir con la vista perfecta que Santiago esperaba. Santiago levantó la vista por un momento, observando inconscientemente la dedicación con la que Elena realizaba su trabajo. Había algo en su manera de moverse, una gracia natural que contrastaba con la tristeza que ocasionalmente capturaba en sus ojos marrones cuando creía que nadie la observaba. Elena estiró el brazo para alcanzar una esquina particularmente alta del ventanal. El movimiento fue demasiado ambicioso. Sintió cómo perdía el equilibrio en la escalera. El tiempo pareció ralentizarse mientras luchaba por recuperar la estabilidad, pero el paño húmedo resbaló de su mano y su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia un lado. «Cuidado», exclamó Santiago, levantándose inmediatamente de su escritorio. Elena cayó de la escalera pero no al suelo. Su falda se enredó en uno de los escalones, desgarrándose parcialmente y dejándola en una posición vulnerable e incómoda. La tela negra se había rasgado desde la rodilla hasta casi la cadera, exponiendo su pierna derecha. «Por favor, no levante mi vestido», suplicó Elena con una voz quebrada, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y pánico que Santiago nunca había visto antes. «Por favor, señor Herrera, no mire». Santiago se acercó instintivamente para ayudarla, pero las palabras de Elena lo detuvieron. Había algo en su tono, una desesperación que iba más allá de la simple modestia. Sin embargo, la preocupación por su bienestar lo impulsó a continuar. «Elena, estás herida. Déjame ayudarte», dijo con voz suave, extendiendo su mano hacia ella. Cuando Santiago se inclinó para ayudarla a levantarse, inevitablemente vio lo que Elena había tratado desesperadamente de ocultar. En la piel de su muslo derecho, claramente visibles a través del desgarro en la falda, había cicatrices. No eran cicatrices accidentales o quirúrgicas, sino marcas deliberadas, algunas más antiguas que otras, formando un patrón que contaba una historia de dolor que Santiago nunca había imaginado. Se quedó completamente inmóvil, congelado por la comprensión de lo que estaba viendo. Las cicatrices eran evidencia de una historia de abuso, de supervivencia, de batallas libradas en silencio. En ese momento, Santiago comprendió que la mujer que limpiaba su oficina cada mañana cargaba un peso que él jamás había sospechado. Elena notó su expresión,
la manera en que sus ojos grises se fijaron en sus cicatrices. La vergüenza la invadió como una ola, y rápidamente trató de cubrirse con las manos, sus ojos llenándose de lágrimas que había aprendido a contener durante tanto tiempo. «No diga nada, por favor», murmuró Elena, su voz apenas un susurro. «No le diga a nadie lo que vio». Santiago parpadeó, saliendo de su estado de shock. La vulnerabilidad en los ojos de Elena despertó en él una protectividad que nunca había experimentado. Lentamente, se quitó su saco de traje y lo extendió hacia ella. «Toma», dijo suavemente, su voz despojada de toda la autoridad empresarial que normalmente la caracterizaba. «Cúbrete con esto». Elena aceptó el saco con manos temblorosas, envolviéndose en la tela que olía a su colonia cara y masculina. Santiago le extendió la mano nuevamente, y esta vez ella la aceptó, permitiéndole ayudarla a ponerse de pie. «¿Estás herida?», preguntó Santiago, examinando su rostro con una preocupación genuina. Elena negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una nueva comprensión que cambiaba irreversiblemente la dinámica de su relación. Santiago se acercó a su escritorio y canceló la videoconferencia con una llamada rápida, su mente completamente alejada de los negocios por primera vez en años. Cuando se volvió hacia Elena, ella estaba de pie junto a la ventana, envuelta en su saco, mirando hacia la ciudad pero claramente perdida en pensamientos que él no podía imaginar. «Elena», dijo suavemente, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa, «lo que vi, lo que has pasado, no tienes que hablar de ello si no quieres, pero quiero que sepas que aquí estás segura». Elena se volvió hacia él, sus ojos marrones brillando con lágrimas no derramadas. «Señor Herrera, esto no puede cambiar nada. Necesito este trabajo. Mi familia depende de mí». «No va a cambiar nada en términos de tu trabajo», aseguró Santiago. «Pero tampoco puedo pretender que no vi lo que vi. Alguien te lastimó, Elena. Y eso no está bien». La compasión en su voz fue lo que finalmente rompió las defensas de Elena. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente por sus mejillas mientras asentía, incapaz de hablar. En ese momento, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. El muro invisible de la distancia social y profesional había desarrollado su primera grieta, y ninguno de los dos sabía exactamente qué significaría eso para el futuro. Los días siguientes a la caída transcurrieron en un silencio incómodo pero cargado de significado. Elena había retomado sus tareas con la misma eficiencia de siempre, pero Santiago no podía dejar de notar los pequeños cambios. La manera en que ella evitaba el contacto visual directo, cómo se movía con más cuidado alrededor de la oficina y especialmente la forma en que se aseguraba de que su uniforme la cubriera completamente. Santiago había cancelado 2 reuniones importantes esa semana, algo completamente fuera de carácter para él. Sus socios comenzaron a hacer preguntas que él no sabía cómo responder. ¿Cómo explicarles que no podía concentrarse en fusiones y adquisiciones cuando las imágenes de esas cicatrices seguían apareciendo en su mente? Era viernes por la tarde cuando Santiago tomó una decisión. Elena estaba terminando de limpiar la biblioteca de la mansión cuando él apareció en la entrada, algo inusual considerando que generalmente se mantenía en su oficina hasta tarde. «Elena», dijo suavemente, «¿podrías acompañarme un momento? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Durante toda la semana había temido este momento, esperando que le dijeran que sus servicios ya no eran necesarios. Asintió silenciosamente y lo siguió hasta una pequeña salita que daba al jardín, un espacio más íntimo que el resto de la mansión. Santiago cerró la puerta suavemente y se volvió hacia ella. «Por favor, siéntate», dijo, señalando uno de los sillones tapizados en terciopelo azul. Elena se sentó en el borde del asiento, sus manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. Santiago tomó el sillón opuesto, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Elena, lo que pasó el martes, no he podido dejar de pensar en ello», comenzó Santiago, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No quiero invadir tu privacidad, pero tampoco puedo pretender que no vi lo que vi. Esas marcas, alguien te lastimó deliberadamente».
Elena mantuvo la mirada fija en sus manos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aparecer nuevamente. Señor Herrera, eso es parte de mi pasado. No tiene nada que ver con mi trabajo aquí. Tal vez no directamente, admitió Santiago, pero sí tiene que ver contigo como persona. Y después de 8 meses de verte trabajar con tanta dedicación, de verte cuidar esta casa como si fuera tuya, no puedo simplemente ignorar que alguien te hizo daño. Elena levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en su voz. Durante 8 meses había limpiado alrededor de él, había escuchado sus llamadas telefónicas, había observado su rutina diaria, pero nunca había visto esta faceta suya, vulnerable, preocupada, genuinamente humana. ¿Por qué le importa?, preguntó Elena en voz baja. Soy solo su empleada doméstica. Santiago se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre su respuesta. Porque, dijo finalmente, en estos 8 meses he llegado a respetarte más de lo que respeto a la mayoría de las personas en mi círculo social. Llegas temprano, trabajas con dedicación, nunca te quejas y mantienes esta casa funcionando perfectamente. Pero más que eso, he notado cómo cuidas los pequeños detalles, cómo arreglas las flores cuando crees que nadie mira, cómo siempre tienes una palabra amable para Esperanza y los otros empleados. Elena sintió un nudo formándose en su garganta. Nadie había hablado de ella de esa manera antes. Las cicatrices, murmuró finalmente, son de mi exnovio, Ramón. Vivimos juntos durante 2 años en Nesa. Al principio era diferente, cariñoso, protector, pero cuando comenzó a beber más, se volvió violento. Santiago sintió una ira fría creciendo en su pecho, pero mantuvo su expresión neutral, comprendiendo que Elena necesitaba sentirse segura para continuar. Me cortaba, continuó Elena, su voz apenas audible. Decía que era para recordarme que le pertenecía, que nadie más me querría con esas marcas. Durante mucho tiempo le creí. ¿Cómo saliste de esa situación?, preguntó Santiago suavemente. Mi hermana María. Ella tenía 15 años cuando me visitó un día y vio los moretones. Me amenazó con llamar a la policía si no me iba con ella inmediatamente. Esa misma noche empacamos todo lo que pudimos cargar y nos fuimos. Rentamos ese cuartito en la azotea donde vivimos ahora. Elena se limpió una lágrima que había escapado. Desde entonces he trabajado para mantener a María en la escuela y para los medicamentos de mi mamá. Este trabajo es lo mejor que he conseguido. El salario me permite cubrir todo y aún ahorrar un poco. Santiago se inclinó más hacia adelante. Elena, Ramón, ¿sabe dónde vives ahora? Elena negó con la cabeza. No creo. Han pasado 2 años y nunca nos ha buscado. Creo que se alegró de deshacerse de nosotras. ¿Y nunca has considerado buscar ayuda profesional? Terapia, apoyo psicológico. Elena rió amargamente. ¿Con qué dinero, señor Herrera? Los psicólogos privados cuestan lo que yo gano en una semana, y los servicios públicos tienen listas de espera de meses. Santiago asintió, comenzando a comprender las limitaciones económicas que definían la realidad de Elena. Para él, la terapia y el cuidado médico eran servicios dados por sentado. Para ella, eran lujos inalcanzables. Elena, dijo finalmente, quiero ayudarte. Elena se tensó inmediatamente. Señor Herrera, le agradezco, pero no necesito caridad. Puedo cuidarme sola. No es caridad, respondió Santiago firmemente. Es reconocimiento. Reconocimiento de que has demostrado una fuerza increíble para superar lo que has superado y seguir adelante. Y reconocimiento de que mereces apoyo para sanar completamente. Elena lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Qué tipo de ayuda? Para empezar, conozco a una psicóloga excelente, la doctora Patricia Vega. Es especialista en trauma y violencia doméstica. Podría cubrir los costos de tus sesiones. No puedo aceptar eso, protestó Elena inmediatamente. ¿Por qué no? Porque Elena luchó por encontrar las palabras correctas. Porque entonces no sería solo su empleada, y yo no sé cómo ser otra cosa. Santiago comprendió la profundidad de lo que Elena estaba diciendo. Para ella, mantener límites claros era una forma de protección, una manera de preservar su dignidad y independencia. Tienes razón, admitió Santiago, pero también creo que mereces la oportunidad de sanar. No como mi empleada,
sino como ser humano. Elena se quedó en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, levantó la vista para mirarlo directamente a los ojos. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. «¿Por qué le importo?». Santiago sintió algo moverse en su pecho, una calidez que no había experimentado en años. «Porque», dijo lentamente, «creo que eres una de las personas más valientes que he conocido. Y porque me importas más de lo que probablemente debería». El fin de semana transcurrió con una extraña tensión en la mansión Herrera. Elena había aceptado finalmente la propuesta de Santiago de consultar con la doctora Vega, pero bajo una condición: pagaría las sesiones con descuentos de su salario durante varios meses. Era su manera de mantener la dignidad y evitar sentirse en deuda. Santiago había aceptado a regañadientes, comprendiendo que para Elena era importante mantener cierto grado de control sobre la situación. Había programado la primera cita para el lunes siguiente. Era domingo por la mañana cuando Elena llegó para sus tareas de fin de semana, que eran más ligeras, pero incluían la preparación de la casa para la semana siguiente. Se sorprendió al encontrar a Santiago en la cocina, preparando café, algo completamente fuera de lo normal. «Buenos días», dijo Elena, manteniendo su tono profesional, pero notando la manera en que Santiago la miraba como si la viera realmente por primera vez. «Buenos días, Elena», respondió Santiago, sirviéndole una taza de café sin que ella se lo pidiera. «Esperanza tiene el día libre, ¿verdad?» «Sí, señor. Los domingos generalmente trabajo sola». Santiago asintió, pareciendo nervioso, lo cual era otra cosa completamente fuera de carácter. «Elena, ¿te importaría si te acompaño mientras trabajas?» «No para supervisarte», se apresuró a aclarar, «sino para hablar. Creo que hay cosas que deberíamos discutir». Elena lo miró con curiosidad. «Por supuesto, señor Herrera». Comenzaron en la sala principal. Elena trabajaba con su eficiencia habitual mientras Santiago la observaba, pero esta vez con una atención diferente. No estaba evaluando su trabajo, estaba tratando de entender quién era ella realmente. «¿Siempre quisiste trabajar en el servicio doméstico?», preguntó Santiago mientras Elena acomodaba los cojines del sofá. Elena pausó por un momento. Era la primera vez que él le hacía una pregunta personal que no estuviera relacionada con el incidente de la semana anterior. «No», respondió honestamente. «Cuando era niña quería ser maestra. Me gustaba la idea de ayudar a otros niños a aprender, de hacer una diferencia». «¿Qué pasó con ese sueño?». Elena continuó trabajando, pero Santiago notó una tristeza que cruzó brevemente por sus ojos. «La vida pasó, señor Herrera. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 17 años. Mi mamá enfermó poco después. Alguien tenía que trabajar para mantener a la familia». «¿Y nunca has considerado retomar los estudios?». Elena rió suavemente, pero no era una risa de alegría. «¿Cuándo?». «Trabajo 6 días a la semana, y el séptimo lo uso para lavar la ropa, hacer las compras y cuidar a mi mamá. Además, ya tengo 26 años. Es demasiado tarde para volver a empezar». «26 años no es demasiado tarde para nada», dijo Santiago firmemente. Elena se detuvo y lo miró directamente. «Tal vez no en su mundo, señor Herrera, pero en el mío, cuando tienes responsabilidades como las mías, no tienes el lujo de perseguir sueños». Santiago sintió el peso de la realidad que Elena vivía diariamente. Para él, cambiar de carrera o retomar estudios era una decisión que podía tomar en cualquier momento. Para ella, era una fantasía imposible. Se movieron al comedor, donde Elena comenzó a limpiar la gran mesa de caoba. Santiago se sentó en una de las sillas observándola trabajar. «Elena», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo personal?». Elena asintió, aunque se tensó ligeramente. «Después de lo que pasaste con Ramón, ¿cómo es que conservas tanta esperanza? Porque la veo en ti, incluso cuando no te das cuenta». Elena dejó de limpiar y se apoyó contra la mesa, considerando la pregunta cuidadosamente. «Creo que es por María», respondió finalmente. «Mi hermana menor. Ella es brillante, señor Herrera. Está en el último año de preparatoria y tiene las mejores calificaciones de su clase. Quiere estudiar medicina. Cuando la veo estudiar hasta tarde, cuando veo cómo se esfuerza, eso me recuerda que la vida puede ser diferente. El sacrificio vale la pena si es por alguien que amas». Santiago sintió algo moverse profundamente en su pecho. «Debe ser una gran responsabilidad cuidar de tu familia a tan temprana edad».
A veces sí, admitió Elena, pero también es un propósito. Me da razones para levantarme cada mañana, para trabajar duro, para seguir adelante. Sin ellas, no sé si habría tenido la fuerza para dejar a Ramón. Se dirigieron a la oficina de Santiago. Elena comenzó a limpiar mientras él se sentaba en su escritorio, pero esta vez no para trabajar, sino para continuar su conversación. Elena, dijo Santiago después de un momento, ¿qué opinas de mí? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Elena se detuvo, trapo en mano, mirándolo con perplejidad. Señor, como persona, no como tu jefe, sino como ser humano, ¿qué opinas? Elena vaciló. Era una pregunta cargada de peligro profesional. Señor Herrera, no creo que mi opinión sea apropiada. Por favor, interrumpió Santiago. Después de todo lo que has compartido conmigo, creo que podemos ser honestos el uno con el otro. Elena lo estudió por un momento, viendo algo en sus ojos grises que no había notado antes. Vulnerabilidad genuina. Creo, dijo lentamente, que es una persona muy inteligente y exitosa, que trabaja increíblemente duro, que es justo con sus empleados, lo cual no es común. Pero, presionó Santiago, sintiendo que había más. Elena suspiró. Pero también creo que está muy solo, que ha construido muros muy altos alrededor de sí mismo, y que tal vez ha olvidado lo que se siente ser simplemente humano, sin títulos ni responsabilidades empresariales. Santiago se quedó en silencio, procesando la observación más perspicaz que alguien había hecho sobre él en años. ¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Te sientes sola también? Elena reanudó su trabajo, pero Santiago notó que sus movimientos se habían vuelto más lentos, más pensativos. Sí, admitió finalmente, pero he aprendido a vivir con esa soledad. Es más segura que la alternativa. ¿La alternativa? Confiar en alguien y que te lastimen. Santiago se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, la misma donde Elena había caído la semana anterior. ¿Y si hubiera una manera de confiar sin el riesgo de ser lastimada? Elena dejó de limpiar completamente y se volvió hacia él. Señor Herrera, ¿qué está tratando de decirme? Santiago se volvió para mirarla, sus ojos grises, intensos y honestos. Estoy tratando de decirte que en los últimos días he comprendido que la persona más interesante y valiente que conozco limpia mi oficina cada mañana, y que me gustaría conocerte mejor, no como tu jefe, sino como Santiago. Elena sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Las líneas que habían definido su relación durante 8 meses se estaban difuminando, y no estaba segura de si eso la aterrorizaba o la emocionaba. Señor Herrera, comenzó. Santiago, la corrigió suavemente. Cuando estamos hablando así, solo somos Santiago y Elena. Elena lo miró por un largo momento, viendo por primera vez no al millonario empresario, sino al hombre que había mostrado tanta compasión y preocupación por ella. Un hombre que parecía tan perdido en su manera como ella lo estaba en la suya. Santiago, dijo finalmente, probando su nombre en sus labios. Esto es muy complicado. Lo sé, respondió él, pero tal vez las mejores cosas siempre lo son. La semana siguiente estuvo marcada por una nueva dinámica entre Santiago y Elena. Él había insistido en acompañarla a su primera cita con la doctora Patricia Vega, no como supervisor, sino como apoyo moral. Elena había protestado inicialmente, pero algo en la sinceridad de su oferta la había convencido de aceptar. El consultorio de la doctora Vega se encontraba en la colonia Roma Norte, en un edificio moderno pero acogedor. Santiago esperó en el vestíbulo mientras Elena entraba a su primera sesión, leyendo revistas sin realmente procesar las palabras, su mente completamente enfocada en la mujer que estaba al otro lado de esa puerta. Después de 50 minutos, Elena salió con los ojos ligeramente enrojecidos, pero con una expresión de alivio que Santiago no había visto antes. Durante el trayecto de regreso a la mansión, ninguno de los dos habló mucho, pero había una nueva comprensión entre ellos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Santiago finalmente cuando se detuvieron en un semáforo. Agotada, admitió Elena, pero también más ligera, de alguna manera. La doctora Vega dice que lo que siento es normal, que sanar lleva tiempo, pero es posible. Santiago sonrió genuinamente por primera vez en días. Me alegra escuchar eso. Santiago, dijo Elena, usando su nombre de pila por segunda vez.
¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué estás haciendo esto? No solo la terapia, sino todo. Esto va mucho más allá de ser un buen jefe. Santiago condujo en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Hace 3 años, comenzó finalmente, mi padre murió de un infarto. Era un hombre muy similar a como yo he sido hasta ahora, completamente dedicado al trabajo, exitoso en los negocios, pero muy distante emocionalmente. Elena lo escuchó atentamente, notando cómo su voz se suavizaba al hablar de su padre. En el hospital, mientras moría, me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que había construido un imperio, pero había olvidado construir una vida, que tenía dinero, propiedades, empresas, pero que se daba cuenta de que nunca había tenido conexiones reales con las personas. ¿Y eso te cambió? Pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que solo me hizo más consciente de mi soledad, sin hacer nada para cambiarla. Hasta ahora. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Hasta ahora? Santiago la miró brevemente antes de volver su atención al tráfico, hasta que vi tus cicatrices y comprendí que había alguien en mi vida que había enfrentado más dolor del que yo podía imaginar y aún encontraba maneras de ser amable, trabajadora, esperanzada. Me hiciste darme cuenta de que yo no tenía excusas para mi vacío emocional. El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo. Cuando llegaron a la mansión, Santiago se volvió hacia Elena antes de que ella bajara del auto. «Elena, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?» Elena se quedó inmóvil. «¿Cenar? No en la casa», se apresuró a clarificar Santiago. «En un restaurante, como amigos que están aprendiendo a conocerse mejor». Elena sintió una mezcla de emoción y terror. «Santiago, eso no sería apropiado. Soy tu empleada. Solo por 3 horas», dijo Santiago. «De 6 a 9 de la noche. No eres mi empleada. Eres Elena, y yo soy Santiago, y somos 2 personas que han compartido conversaciones importantes y que me gustaría continuar conociéndose». Elena lo miró durante un largo momento. Podía ver la sinceridad en sus ojos grises, pero también la vulnerabilidad que él estaba tratando de ocultar. «¿A qué tipo de restaurante?», preguntó finalmente. Santiago sonrió, comprendiendo que esa era su manera de decir que sí. «Conozco un lugar pequeño en Coyoacán, comida casera, ambiente tranquilo. Nada intimidante». «Está bien», dijo Elena después de una pausa, «pero voy en mi propia ropa y regreso a mi casa en transporte público». «Acordado», respondió Santiago inmediatamente. «Te recojo a las 6 en punto». Esa tarde, Elena se encontró frente a su pequeño armario, enfrentando un dilema que no había tenido en años. ¿Qué ponerse para una cita? No había considerado como tal su encuentro con Santiago, pero no podía negar que había algo en la manera en que él la miraba ahora que hacía que su pulso se acelerara. María, su hermana menor, la observaba desde la cama con una sonrisa traviesa. «¿Quién es él?», preguntó con la curiosidad típica de los 17 años. «Es mi jefe», respondió Elena, probándose una blusa azul marino que había comprado años atrás, pero rara vez usaba. «Los jefes no llevan a sus empleadas a cenar, Elena. A menos que...» María hizo una pausa dramática. «A menos que haya algo más». «No hay nada más», protestó Elena, aunque su reflejo en el espejo parecía contradecirla. «Solo somos amigos». «¿Amigos?». María se incorporó en la cama. «Elena, en 2 años que has trabajado para él, jamás lo habías mencionado como algo más que el señor Herrera, y ahora estás nerviosa como una adolescente preparándose para su primera cita». Elena se sentó en la cama junto a su hermana. «María, es complicado. Él viene de un mundo completamente diferente al nuestro. Esta amistad probablemente no vaya a ningún lado». «Tal vez no», acordó María, «pero tal vez sí, y después de todo lo que has pasado, mereces la oportunidad de averiguarlo». A las 6 en punto, Santiago llegó en un auto mucho más modesto que su BMW habitual, un Nissan discreto que no llamaría la atención en el barrio de Elena. Cuando ella bajó del edificio, él se quedó sin aliento. Elena llevaba una blusa azul marino, jeans oscuros y zapatos bajos pero elegantes. Su cabello, usualmente recogido en una coleta práctica, caía suelto sobre sus hombros en ondas suaves. No llevaba casi maquillaje, pero había algo en su manera de moverse, más relajada y natural, que la hacía ver completamente diferente. «Te ves hermosa»,
dijo Santiago sinceramente cuando ella se acercó al auto. Elena se sonrojó ligeramente. Gracias. Tú también te ves diferente. Santiago llevaba jeans y una camisa casual, una versión de sí mismo que Elena nunca había visto. Sin el traje de negocios, parecía más joven, más accesible. El restaurante que Santiago había elegido era perfecto, pequeño, acogedor, con mesas de madera rústica y una atmósfera que invitaba a la conversación íntima. La comida era auténtica comida mexicana, no la versión gourmet que Santiago frecuentaba en eventos de negocios. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó Elena mientras revisaba el menú. Mi nana me traía aquí cuando era niño, respondió Santiago. Después de que mis padres se divorciaron, cuando tenía 12 años, Esperanza, bueno, una versión anterior de Esperanza, cuidaba de mí. Este era nuestro lugar especial. Elena lo miró con nueva comprensión. No sabía que tus padres estuvieran divorciados. Se separaron cuando yo tenía 12 años. Mi padre se quedó con la custodia porque tenía más recursos, pero emocionalmente, digamos que Esperanza fue más madre para mí durante esos años que mi madre biológica. ¿Y tu madre? Vive en París ahora. Nos hablamos en Navidad y cumpleaños. Santiago tomó un sorbo de su agua. ¿Ves? No soy tan diferente de ti. También tengo una familia complicada. Durante la cena hablaron de todo y nada. Santiago le contó sobre su infancia solitaria en una mansión demasiado grande, sobre las expectativas de seguir los pasos empresariales de su padre, sobre cómo había construido su imperio, pero había perdido partes de sí mismo en el proceso. Elena compartió memorias de su niñez en Nesa, de cómo su padre las había abandonado cuando más lo necesitaban, de los trabajos que había tenido antes de llegar a la mansión Herrera, algunos de los cuales habían sido humillantes, pero necesarios. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti?, dijo Santiago mientras compartían un flan de postre. ¿Qué? Que después de todo lo que has pasado, sigues siendo capaz de ver lo bueno en las personas, sigues teniendo esperanza. Elena sonrió suavemente. ¿Y sabes qué es lo que más me sorprende de ti? ¿Qué? Que detrás de todo ese éxito y esa fachada empresarial, eres mucho más humano de lo que quieres que la gente vea, y que estás más asustado de las conexiones emocionales de lo que yo estoy. Santiago se quedó en silencio, procesando la observación. Tienes razón, admitió finalmente. Esta conversación, esta cena, es más intimidad emocional de la que he tenido en años. ¿Te asusta? Terrifica, respondió Santiago honestamente, pero también es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Cuando terminaron de cenar, Santiago la acompañó a la parada del metro, tal como habían acordado. Pero antes de que Elena se fuera, él la detuvo suavemente. Elena, ¿podemos hacer esto de nuevo? Cenar, hablar, ser solo Santiago y Elena por unas horas. Elena lo miró, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que había estado sintiendo toda la noche. Sí, respondió suavemente. Me gustaría eso. Cuando Elena se alejó hacia la entrada del metro, Santiago se quedó observándola hasta que desapareció entre la multitud, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. Ya no eran solo empleador y empleada. Habían cruzado una línea hacia territorio desconocido, y ninguno de los dos estaba seguro de qué significaría eso para el futuro. La semana siguiente trajo consigo una nueva rutina. Elena continuaba con sus tareas en la mansión durante el día, pero las dinámicas habían cambiado sutilmente. Santiago encontraba excusas para estar en las habitaciones donde ella trabajaba, y sus conversaciones se habían vuelto más personales y frecuentes. El miércoles por la mañana, mientras Elena organizaba la biblioteca, Santiago apareció con 2 tazas de café, una costumbre que había desarrollado desde su primera cena. «Buenos días», dijo, ofreciéndole una taza. «Buenos días, Santiago», respondió Elena, notando cómo el uso de su nombre de pila se había vuelto natural para ambos cuando estaban solos. «¿Cómo fue tu sesión con la doctora Vega ayer?» Elena tomó un sorbo de café, considerando su respuesta. Reveladora. Hablamos sobre patrones, sobre cómo las experiencias pasadas afectan las decisiones presentes. ¿En qué sentido? Elena se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín perfectamente cuidado. Me hizo darme cuenta de que he estado viviendo en un estado constante de supervivencia, que he sido tan cuidadosa de protegerme que he olvidado cómo vivir realmente.
Santiago la observó, notando la manera en que la luz de la mañana iluminaba su perfil. «¿Y qué significa eso para ti?» «Significa», dijo Elena volviéndose hacia él, «que tal vez es hora de tomar algunos riesgos calculados». Antes de que Santiago pudiera responder, el sonido de la puerta principal abriéndose los interrumpió. Voces familiares se acercaban hacia la biblioteca. Esperanza, y para sorpresa de ambos, la madre de Santiago, doña Carmen, que había regresado inesperadamente de Guadalajara. «Santiago, cariño, ¿dónde estás?», se escuchó la voz elegante de doña Carmen. Santiago y Elena se separaron automáticamente, reasumiendo sus roles profesionales habituales. Elena se concentró en los libros, mientras Santiago salió a recibir a su madre. «Mamá, no esperaba que regresaras hasta el viernes. Decidí regresar antes. Tu tía está mejor y tenía ganas de estar en casa». Doña Carmen, una mujer elegante de 60 años, entró a la biblioteca con la naturalidad de quien había vivido allí durante décadas. «¿Quién es ella?», preguntó, notando a Elena. «Elena Morales, la empleada doméstica que contraté hace algunos meses». Doña Carmen estudió a Elena con la mirada evaluadora que había perfeccionado durante años de vida social en las altas esferas. «Esperanza me mencionó que habías contratado a alguien nuevo. Elena, ¿verdad?» «Sí, señora», respondió Elena con respeto, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada. «¿De dónde eres, querida?» «De Nezahualcóyotl, señora». Doña Carmen asintió con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. «Ya veo. Bueno, espero que Santiago haya quedado satisfecho con tu trabajo». «Mamá», interrumpió Santiago percibiendo un tono en la voz de su madre que no le gustaba. «Elena es excelente en su trabajo. La casa nunca ha estado mejor cuidada». «Me alegra escucharlo», dijo doña Carmen, pero Elena notó que sus ojos seguían evaluándola de una manera que la hacía sentir incómoda. Esa tarde, Elena se enteró por Esperanza de que doña Carmen había estado haciendo preguntas sobre ella, sobre su familia, su historia laboral, incluso sobre su vida personal. «¿Por qué crees que está preguntando todo eso?», le preguntó Elena a Esperanza mientras preparaban la cena. Esperanza, que conocía a la familia Herrera mejor que nadie, suspiró profundamente. «Mija, doña Carmen es muy protectora de Santiago y muy consciente de las diferencias sociales. Ha notado algo diferente en la manera en que Santiago te trata». Elena sintió un nudo formándose en su estómago. «¿Qué tipo de diferencias?». «Bueno, para empezar, nunca antes lo había visto llevar café personalmente a una empleada, o pasar tanto tiempo conversando en las habitaciones donde estás trabajando». Esa noche, después de que Elena se fuera, doña Carmen confrontó a Santiago en su estudio. «Santiago, necesitamos hablar sobre esa muchacha». Santiago levantó la vista de sus documentos. «¿Elena? ¿Qué pasa con ella? Es obvio que sientes algo por ella. No trates de negarlo. Te conozco demasiado bien». Santiago dejó sus papeles a un lado. «Mamá, Elena es una persona extraordinaria. Sí, he llegado a apreciarla, pero no veo cómo eso sea problema tuyo». «¿No ves el problema?». Doña Carmen se acercó a su escritorio. «Santiago, eres uno de los hombres más elegibles del país. Tienes responsabilidades sociales, expectativas familiares. No puedes enredarte románticamente con la empleada doméstica». «¿Por qué no?», preguntó Santiago, su voz adquiriendo un tono defensivo. «Porque vienen de mundos completamente diferentes. Porque ella no encajaría en nuestro círculo social. Porque la prensa tendría un día de campo con una historia así. Porque es pobre», interrumpió Santiago firmemente. «Esa es tu verdadera objeción, ¿verdad?». Doña Carmen suspiró. «Santiago, no es solo el dinero, es la educación, los antecedentes, las expectativas de vida. ¿Qué tendrían en común a largo plazo?». «Más de lo que he tenido en común con cualquier mujer de nuestro círculo social», respondió Santiago. «Elena es inteligente, trabajadora, valiente, compasiva. Ha superado adversidades que la mayoría de las mujeres que conocemos no podrían ni imaginar». «Eso es admirable», concedió doña Carmen, «pero eso no la convierte en una pareja apropiada para ti. Piensa en tu padre, en lo que él habría esperado». «Mi padre murió sintiendo que había desperdiciado su vida en expectativas sociales vacías», replicó Santiago con más dureza de la que había intentado. «No voy a cometer el mismo error». Doña Carmen se quedó en silencio por un momento, reconociendo la determinación en los ojos de su hijo. «¿Y qué hay de ella? ¿Has considerado lo que esto significaría para Elena?».
La presión, el escrutinio público, las diferencias económicas que siempre estarían presentes. Santiago sintió un momento de duda. Su madre había tocado sus propios miedos secretos. ¿Y si ella no puede manejar nuestro mundo, Santiago? ¿Y si las diferencias son demasiado grandes? No solo la lastimarías a ella, sino que te lastimarías a ti mismo. Al día siguiente, Elena notó inmediatamente que algo había cambiado. Santiago estaba distante, profesional de una manera que no había sido en semanas. No apareció con café, no buscó excusas para conversar, y cuando ella intentó hacer contacto visual, él lo evitó. Durante el almuerzo, Elena se acercó a Esperanza. ¿Sabes qué le pasa a Santiago? Está actuando extraño. Esperanza miró alrededor para asegurarse de que estuvieran solas. Doña Carmen habló con él anoche. Puedo imaginarme sobre qué. Elena sintió que su corazón se hundía. ¿Sobre mí? Sobre ustedes dos. Elena, mija, doña Carmen no es mala persona, pero viene de una generación y una clase social donde estas cosas simplemente no se hacen. ¿Qué cosas?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Relaciones entre personas de diferentes clases sociales. Para ella, Santiago tiene una responsabilidad social que cumplir, un tipo específico de mujer que debe elegir. Elena asintió, sintiendo una mezcla de dolor y entendimiento. Tal vez tenga razón. ¿Qué quieres decir? Tal vez Santiago y yo somos demasiado diferentes. Tal vez estaba siendo ingenua al pensar que esto podría funcionar. Esperanza puso una mano maternal en el hombro de Elena. Mija, las diferencias no son lo que importa. Lo que importa es cómo se sienten el uno por el otro y si están dispuestos a luchar por eso. Esa tarde, Elena decidió enfrentar la situación directamente. Esperó hasta que Santiago estuviera solo en su oficina y tocó suavemente la puerta. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Santiago levantó la vista y Elena pudo ver el conflicto en sus ojos grises. Elena, tu madre habló contigo anoche, ¿verdad? Santiago asintió lentamente. Y te hizo ver las diferencias entre nosotros. Elena, es complicado. No, dijo Elena firmemente entrando a la oficina y cerrando la puerta. No es complicado, Santiago. Es simple. O sientes algo real por mí o no. O estás dispuesto a enfrentar las dificultades por algo que vale la pena o no. Santiago se levantó de su escritorio, la lucha interna visible en su expresión. Por supuesto que siento algo por ti. Pero mi madre tiene razón en algunas cosas. Venimos de mundos muy diferentes. Sí, acordó Elena, venimos de mundos diferentes, pero en las últimas semanas hemos estado construyendo nuestro propio mundo. Uno donde esas diferencias no importaban tanto como la manera en que nos entendíamos. Santiago se acercó a ella, pero mantuvo cierta distancia. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si las presiones externas son demasiado fuertes? Elena lo miró directamente a los ojos. Entonces al menos habremos intentado. Santiago, he pasado 2 años viviendo con miedo, protegiéndome de cualquier posibilidad de ser lastimada. Pero la doctora Vega me está ayudando a entender que una vida sin riesgos no es realmente una vida. Elena, déjame terminar, continuó Elena. Si decides que las diferencias son demasiado grandes, lo entenderé, pero no tomes esa decisión basándote en el miedo o en las expectativas de otros. Tómala basándote en lo que realmente sientes. Santiago se quedó en silencio por un largo momento, luchando con sus propios demonios y miedos. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Elena asintió, aunque el dolor en su pecho era casi físico. Entiendo, pero Santiago, mientras piensas, recuerda esto. Las mejores cosas en la vida rara vez son las más fáciles. Elena salió de la oficina, dejando a Santiago solo con sus pensamientos y con la decisión más importante que había enfrentado en su vida. Durante los siguientes 3 días, la tensión en la mansión Herrera era palpable. Santiago se sumergió completamente en el trabajo, saliendo temprano por las mañanas y regresando tarde por las noches. Elena mantuvo su rutina profesional con determinación, pero Esperanza notó las ojeras bajo sus ojos y la manera en que sus movimientos habían perdido su gracia natural. Doña Carmen observaba todo desde la distancia, satisfecha de ver que su intervención había tenido el efecto deseado, pero también inquieta por la evidente infelicidad de su hijo. El viernes por la tarde, Elena estaba terminando de limpiar la sala principal
cuando escuchó voces elevadas provenientes del estudio de Santiago. Era inusual. Santiago raramente perdía la compostura, especialmente en su propia casa. «No puedes seguir evitándome eternamente, Santiago». La voz pertenecía a una mujer joven que Elena no reconocía. «Victoria, ya te dije que no era una buena idea que vinieras», respondió Santiago con voz tensa. Elena no pudo evitar sentir curiosidad. Se acercó discretamente, fingiendo arreglar las flores del vestíbulo que daba al estudio. «Tu madre me llamó», continuó la mujer llamada Victoria. «Me dijo que habías estado distraído últimamente, que tal vez era tiempo de retomar nuestra relación». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sin poder contenerse, se asomó ligeramente y vio a una mujer impresionante, alta, rubia, vestida con ropa de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. Todo en ella gritaba elegancia, educación privilegiada y pertenencia al mismo mundo de Santiago. «Victoria, terminamos hace 6 meses por buenas razones», dijo Santiago. «Razones estúpidas», replicó Victoria acercándose a él. «Dijiste que no sentías una conexión real conmigo, que nuestra relación era superficial. Pero, Santiago, ¿qué es lo que realmente buscas? Tenemos todo en común, la misma educación, los mismos círculos sociales, las mismas expectativas de vida. Somos perfectos el uno para el otro». Elena se alejó silenciosamente, no queriendo escuchar más. Cada palabra de Victoria era como una confirmación de todos sus miedos sobre las diferencias entre ella y Santiago. Esa noche, Elena llegó a su pequeño apartamento sintiéndose emocionalmente agotada. María la estaba esperando con una taza de té caliente y una expresión preocupada. «Te ves terrible», dijo María directamente, abrazando a su hermana mayor. Elena se derrumbó en los brazos de María, finalmente permitiéndose sentir todo el dolor que había estado conteniendo durante días. «Creo que me enamoré de él, María», murmuró Elena entre lágrimas. «Y eso fue estúpido de mi parte». «¿Por qué estúpido?» «Porque somos demasiado diferentes. Porque él tiene una exnovia que es perfecta para él de todas las maneras que yo nunca podré ser. Porque su madre tiene razón. No pertenezco a su mundo». María acarició el cabello de su hermana. «Elena, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando decidiste dejar a Ramón? Me dijiste que merecía algo mejor, que no debía conformarme con menos de lo que valía». Elena asintió, recordando esa conversación dolorosa. «Pues lo mismo aplica para ti. Si Santiago no puede ver lo extraordinaria que eres, si no está dispuesto a luchar por ustedes, entonces él es quien no te merece». Mientras tanto, en la mansión, Santiago había logrado finalmente que Victoria se fuera, pero no sin antes escuchar un ultimátum claro de su madre. «Santiago», había dicho doña Carmen después de que Victoria se marchara, «Victoria es una mujer extraordinaria. Viene de buena familia, tiene educación, es bella, elegante, todo lo que necesitas en una esposa». «No la amo, mamá. El amor llegará», había respondido doña Carmen, con la seguridad de quien había vivido un matrimonio arreglado exitoso. «Lo que importa es la compatibilidad, las metas comunes, la estabilidad. Como tú y papá». Doña Carmen había guardado silencio por un momento. «Tu padre y yo tuvimos un buen matrimonio. Funcional, respetable, pero no feliz», había presionado Santiago. «Papá me dijo antes de morir que su mayor arrepentimiento era no haber luchado por lo que realmente quería en la vida». Ahora, solo en su estudio, Santiago contemplaba las palabras de Elena. Las mejores cosas en la vida rara vez son las más fáciles. El sábado por la mañana, Elena llegó a trabajar determinada a mantener su profesionalismo sin importar lo que sintiera. Encontró a Santiago en la cocina, algo inusual para un fin de semana. «Buenos días, señor Herrera», dijo Elena, volviendo deliberadamente a la formalidad. Santiago la miró con una expresión que Elena no pudo interpretar. «Elena, necesito hablar contigo. Si es sobre mi trabajo, no es sobre tu trabajo, es sobre nosotros». Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. «Señor Herrera, creo que ya dijimos todo lo que había que decir». «No», dijo Santiago firmemente. «No lo dijimos. Elena, he pasado los últimos 3 días pensando en lo que dijiste, en lo que mi madre me dijo, en lo que Victoria me dijo, y me di cuenta de algo importante». Elena esperó.
sin atreverse a respirar. Me di cuenta de que he estado viviendo la vida que otros esperaban que viviera, no la vida que yo quería vivir. Y por primera vez en años, contigo, he sentido que estaba siendo realmente yo mismo. Santiago, déjame terminar, continuó él, acercándose a ella. Sí, venimos de mundos diferentes. Sí, va a ser complicado. Sí, habrá gente que no lo entienda. Pero Elena, en estas semanas contigo, he sido más feliz de lo que he sido en años. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos lleva esto. A pesar de las dificultades, quiero construir algo real contigo. ¿Y tu madre? ¿Y Victoria? ¿Y todas las expectativas que tienes que cumplir? Santiago tomó las manos de Elena entre las suyas. Mi madre tendrá que entender que mi felicidad es más importante que sus expectativas sociales. Victoria tendrá que aceptar que lo nuestro terminó definitivamente. Y las expectativas, bueno, tal vez es hora de crear mis propias expectativas. Elena lo miró a los ojos, viendo en ellos una determinación que no había estado ahí antes. Pero Elena, continuó Santiago, esto no puede funcionar si no estamos ambos completamente comprometidos. Va a requerir que enfrentemos juntos muchas presiones externas. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Elena pensó en las palabras de María, en todo lo que había aprendido en terapia sobre valorarse a sí misma, sobre no conformarse con menos de lo que merecía. Sí, respondió finalmente, estoy dispuesta. Santiago sonrió por primera vez en días y lentamente se inclinó hacia ella. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de toda la emoción y incertidumbre que habían estado sintiendo. Cuando se separaron, Elena apoyó su frente contra la de él. «Esto va a ser difícil», murmuró. «Lo sé», respondió Santiago, «pero las mejores cosas en la vida rara vez son fáciles». Elena sonrió, reconociendo sus propias palabras. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Santiago, «vamos paso a paso. Primero, terminas tu turno de trabajo. Luego Elena Morales sale de esta casa, y Santiago Herrera la recoge para una cita apropiada, y vemos cómo se siente construir algo real juntos. ¿Y tu madre?» «Mi madre y yo tendremos una conversación muy seria esta noche». Elena asintió, sintiendo una mezcla de emoción y terror. Sabía que estaban cruzando un punto de no retorno, pero por primera vez en años se sentía lista para luchar por algo que realmente quería. La conversación entre Santiago y su madre esa noche fue todo lo intensa que Elena había imaginado. Doña Carmen no se contuvo en expresar su desaprobación, utilizando argumentos que iban desde la diferencia de clases hasta las posibles repercusiones en los negocios de Santiago. «Estás cometiendo un error que vas a lamentar», le había dicho doña Carmen con voz fría. «Y cuando eso pase, no vengas a buscar mi apoyo». Santiago había mantenido su posición con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Mamá, respeto tu opinión, pero esta es mi vida. Y Elena es la persona que he elegido para compartirla». El lunes siguiente, la atmósfera en la mansión era tensa. Doña Carmen trataba a Elena con una cortesía helada, mientras que Esperanza observaba todo con preocupación maternal. «Ten cuidado, mija», le advirtió Esperanza a Elena mientras preparaban el desayuno. «Doña Carmen puede ser muy persistente cuando algo no le parece bien». Elena asintió, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Pero había algo diferente en su postura ahora. Una confianza que había estado ausente durante años. Las sesiones con la doctora Vega la estaban ayudando a entender su propio valor, independientemente de lo que otros pensaran. Esa tarde, Santiago sorprendió a Elena con una propuesta inesperada. «Quiero que conozcas mi mundo», le dijo, «pero no quiero arrojarte a los tiburones sin preparación. ¿Te gustaría que empezáramos con algo pequeño? ¿Qué tienes en mente? Hay una gala benéfica el próximo viernes. Es un evento importante, pero no tanto como para atraer demasiada atención mediática. Podríamos ir juntos». Elena sintió una mezcla de emoción y pánico. «Santiago, no tengo ropa apropiada para ese tipo de eventos, y no sé cómo comportarme en...» «Para eso tengo un plan», interrumpió Santiago con una sonrisa. «Conozco a alguien que puede ayudarnos». Al día siguiente, Santiago llevó a Elena a conocer a Isabela Rojas, una estilista y consultora de imagen que trabajaba discretamente con personas de alto perfil que necesitaban hacer transiciones sociales. Isabela ayudó a la esposa de un empresario
que venía de un trasfondo similar al tuyo, explicó Santiago. Ella entiende las complejidades de estas situaciones. Isabela era una mujer de 40 años, elegante pero cálida, que inmediatamente puso a Elena en calma. «Querida», le dijo a Elena después de que Santiago les explicara la situación, «no se trata de cambiar quién eres. Se trata de darte las herramientas para moverte cómodamente en diferentes espacios mientras mantienes tu autenticidad». Durante las siguientes horas, Isabela trabajó con Elena en todo, desde protocolo social hasta lenguaje corporal, pasando por la selección de un vestido apropiado para la gala. «La clave», explicó Isabela mientras Elena se probaba un elegante vestido azul marino, «es la confianza. Estas personas pueden detectar inseguridad a kilómetros de distancia, pero también respetan la autenticidad». Elena se miró en el espejo, sorprendida por su propia transformación. El vestido la favorecía, pero más importante aún, se sentía cómoda en él. «¿Qué opinas?», preguntó Santiago, que había estado esperando pacientemente. Elena se volvió hacia él, y Santiago sintió que se quedaba sin aliento. No era solo que se viera hermosa, había algo en su postura, en la manera en que sostenía la cabeza, que irradiaba una dignidad natural que ningún entrenamiento podía enseñar. «Te ves increíble», dijo sinceramente. Mientras tanto, en la mansión, doña Carmen había estado haciendo llamadas telefónicas. Si Santiago insistía en esta relación inapropiada, ella se aseguraría de que al menos supiera exactamente con quién se estaba involucrando. El jueves por la noche, doña Carmen se acercó a Elena mientras ella terminaba sus tareas. «Elena, necesito hablar contigo», dijo con voz aparentemente cordial. Elena sintió inmediatamente que algo no estaba bien, pero asintió respetuosamente. «He estado pensando en tu situación con Santiago», continuó doña Carmen, «y creo que hay algunas cosas que deberías saber antes de que esto vaya más lejos». «¿Qué tipo de cosas, señora?». Doña Carmen sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Por ejemplo, ¿sabías que Santiago está considerado uno de los solteros más codiciados del país? ¿Que hay docenas de mujeres de familias importantes que estarían encantadas de casarse con él?». Elena mantuvo su expresión neutral, aunque sintió una punzada de inseguridad. «También», continuó doña Carmen, «deberías saber que he estado haciendo algunas investigaciones sobre tu pasado. Es interesante lo que se puede descubrir cuando se tienen los recursos correctos». Elena sintió que su sangre se helaba. «¿Qué quiere decir?». «Tu exnovio, Ramón Méndez, actualmente está en la cárcel por asalto agravado. Aparentemente, después de que lo dejaste, sus problemas de violencia empeoraron. ¿Sabías eso?». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No había sabido nada de Ramón desde que lo había dejado, y escuchar que había escalado a la violencia criminal la llenó de una mezcla de terror y culpa. «Pero eso no es todo», continuó doña Carmen implacablemente. «Aparentemente, está programado para salir en libertad condicional el próximo mes, y según mis fuentes, ha estado preguntando por ti». Elena se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le temblaban. «Ahora», dijo doña Carmen con voz aparentemente comprensiva, «imagínate lo que pasaría si la prensa se enterara de que Santiago Herrera está saliendo con una mujer cuyo exnovio violento está a punto de salir de prisión. Imagínate el escándalo, el peligro potencial, las implicaciones para los negocios de Santiago». Elena cerró los ojos, sintiendo como si todo su mundo se estuviera desmoronando nuevamente. «Doña Carmen», murmuró, «yo no sabía nada de esto». «Por supuesto que no», respondió doña Carmen, «pero eso no cambia las implicaciones. Elena, eres una joven encantadora, pero tienes un pasado que podría destruir el futuro de mi hijo. ¿Realmente crees que es justo exponerlo a eso?». Elena se quedó en silencio, luchando contra las voces en su cabeza que le decían que doña Carmen tenía razón, que había sido ingenua al pensar que podía escapar de su pasado tan fácilmente. «Piénsalo, querida», dijo doña Carmen suavemente. «Piensa en lo que es mejor para Santiago. Piensa en si realmente lo amas lo suficiente como para alejarte antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta en su pequeña cama, con María durmiendo a su lado, pensando en las palabras de doña Carmen. Por un lado, sabía que la mujer estaba manipulándola.
Por otro lado, no podía negar que tenía puntos válidos. ¿Qué pasaría si Ramón realmente la buscaba? ¿Qué pasaría si su pasado se convertía en un escándalo público que dañara a Santiago? Tenía derecho a arrastrar al hombre que amaba hacia su mundo de complicaciones y peligros. Mientras contemplaba estas preguntas, Elena se dio cuenta de que estaba enfrentando la prueba más grande de su nueva determinación de valorarse a sí misma. ¿Huiría nuevamente para protegerse o confiaría en Santiago lo suficiente como para contarle la verdad y enfrentar juntos cualquier amenaza? Al amanecer, Elena había tomado una decisión, pero primero necesitaba verificar la información que doña Carmen le había dado, y luego tendría que decidir si tenía el coraje de luchar por el amor que había encontrado, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Elena llegó temprano a la mansión el viernes por la mañana, después de una noche casi sin dormir. Había pasado horas investigando en Internet desde un café cibernético, confirmando la información que doña Carmen le había dado. Todo era cierto. Ramón estaba en prisión por asalto agravado y efectivamente saldría en libertad condicional en 3 semanas. La gala era esa noche, pero Elena sabía que no podía seguir adelante sin hablar primero con Santiago sobre lo que había descubierto. La honestidad era la base de cualquier relación real, y si iban a enfrentar juntos las tormentas que se avecinaban, él necesitaba conocer toda la verdad. Santiago la encontró en la cocina, tomando su segundo café de la mañana, con manos ligeramente temblorosas. «Elena, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo acercándose con preocupación. «Santiago, necesito contarte algo importante. Algo sobre mi pasado que puede cambiar tu perspectiva sobre nosotros». Santiago sintió una tensión inmediata, pero se sentó frente a ella. «Dime». Elena respiró profundamente. «Tu madre habló conmigo ayer. Me contó que había estado investigando mi historia». Santiago frunció el ceño. «¿Qué tipo de investigación?» «Sobre Ramón, mi exnovio». Elena vio cómo Santiago se tensaba al escuchar el nombre. «Santiago, hay cosas que no te dije porque pensé que pertenecían al pasado, pero aparentemente el pasado está a punto de alcanzarnos». Con voz temblorosa pero determinada, Elena le contó todo, que Ramón había escalado a la violencia criminal después de que ella lo dejara, que estaba en prisión, que saldría pronto y aparentemente había estado preguntando por ella. «Y tu madre tiene razón en algo», continuó Elena. «Si esto se hace público podría dañar tu reputación, tus negocios. Podrías convertirte en objetivo de él también». Santiago escuchó en silencio, procesando cada palabra. Cuando Elena terminó, se quedó callado por un largo momento. «¿Crees que me importa mi reputación más que tu seguridad?», preguntó finalmente. Elena lo miró sorprendida. «¿Qué?» «Elena, acabas de contarme que hay un hombre peligroso que puede representar una amenaza para ti, y tu primera preocupación es cómo eso me afectaría a mí». Santiago se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Lo primero que necesitamos hacer es asegurarnos de que estés protegida». «Santiago, no creo que entiendas las implicaciones». «¿Las implicaciones?» Santiago se detuvo frente a ella. «Elena, las únicas implicaciones que me importan son tu seguridad y bienestar. Todo lo demás son problemas que se pueden resolver». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Pero tu madre...» «Mi madre», dijo Santiago con voz firme, «se extralimitó, y voy a tener una conversación muy seria con ella sobre eso». Santiago se acercó y tomó las manos de Elena. «Elena, ¿recuerdas lo que te dije sobre querer algo real contigo? Las relaciones reales implican enfrentar problemas juntos, no huir cuando las cosas se complican». «Pero, nada de peros», la interrumpió suavemente. «Vamos a hacer varias cosas. Primero, voy a contratar seguridad privada para ti y tu familia discretamente. Segundo, voy a hablar con mis contactos legales para entender exactamente cuáles son las condiciones de la libertad condicional de Ramón. Y tercero, vamos a esa gala esta noche como estaba planeado. ¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Elena, no voy a permitir que el miedo o las manipulaciones de otros determinen nuestras decisiones». Esa tarde, mientras Elena se preparaba en el apartamento de Isabela para la gala, Santiago tuvo la confrontación que había estado posponiendo con su madre. «Mamá, cruzaste una línea».
le dijo directamente cuando la encontró en el jardín. Doña Carmen levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿De qué hablas? Sabes exactamente de qué hablo. Investigaste el pasado de Elena y la amenazaste con información personal. No la amenacé, respondió doña Carmen calmadamente. Simplemente le presenté hechos que necesitaba conocer. ¿Hechos que pensaste que la harían huir? Doña Carmen cerró su libro y miró a su hijo directamente. Santiago, esa información es relevante. Esa mujer viene con complicaciones que podrían ponerte en peligro. ¿Y no crees que esa era una decisión que debería tomar yo con toda la información? Creí que necesitabas una perspectiva objetiva. Santiago se sentó frente a su madre. Mamá, entiendo que te preocupas por mí, pero Elena no me oculta información para manipularme. No me la había contado porque pensaba que pertenecía al pasado. Hay una diferencia. ¿Y qué vas a hacer cuando ese hombre salga de prisión? Cuando se convierta en un problema real. Vamos a enfrentarlo juntos, respondió Santiago con determinación. Mamá, Elena ha demostrado más coraje enfrentando adversidades reales de lo que yo he demostrado en toda mi vida, enfrentando problemas imaginarios de relaciones públicas. Doña Carmen estudió a su hijo, reconociendo una determinación que no había visto antes. ¿Realmente la amas? Sí, respondió Santiago sin vacilación. Y ella me ama a mí, no por mi dinero, no por mi posición social, sino por quien soy realmente. ¿Sabes lo raro que es eso en nuestro mundo? Doña Carmen suspiró profundamente. Tienes razón en una cosa. Es raro. Tal vez demasiado raro para durar. O tal vez, dijo Santiago levantándose, es exactamente lo que necesitaba para ser realmente feliz. Esa noche, Santiago recogió a Elena en su apartamento. Cuando ella bajó las escaleras, Santiago se quedó sin palabras. El vestido azul marino la hacía ver elegante, pero no pretenciosa, y había algo en su manera de moverse que irradiaba una confianza auténtica. ¿Lista?, preguntó Santiago, ofreciéndole su brazo. Tan lista como puedo estar, respondió Elena tomando su brazo. La gala se realizaba en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Cuando llegaron, Elena sintió una momentánea intimidación viendo la opulencia del lugar y la elegancia de los asistentes, pero recordó las palabras de Isabela, confianza y autenticidad. Santiago la presentó a varias personas como Elena Morales, una mujer extraordinaria que me está enseñando mucho sobre lo que realmente importa en la vida. Elena notó que él no mencionaba su trabajo en la mansión, presentándola simplemente como una persona importante en su vida. ¿Cómo te conocieron?, preguntó una de las mujeres elegantes con quien estaban conversando. Elena trabaja en desarrollo de recursos humanos, respondió Santiago sin mentir técnicamente, pero protegiendo la privacidad de Elena. A medida que avanzaba la noche, Elena se encontró relajándose gradualmente. Las personas eran más accesibles de lo que había esperado y descubrió que podía sostener conversaciones inteligentes sobre una variedad de temas. «Ya lo estás haciendo increíble», le murmuró Santiago durante una pausa en la música. «Me siento como si estuviera actuando», admitió Elena. «No estás actuando», respondió Santiago. «Estás siendo exactamente quien eres, solo en un vestido diferente». Hacia el final de la noche, Elena estaba en el baño retocando su maquillaje cuando escuchó a dos mujeres conversando en las cabinas vecinas. «¿Viste a Santiago Herrera con esa mujer?» «Sí, muy extraño. No la reconozco de ningún lado. Alguien me dijo que no es de nuestro círculo. Aparentemente es, bueno, ya sabes, de clase trabajadora». Elena sintió que su estómago se contraía, pero se obligó a mantener la compostura. «¿En serio? ¿Qué estará pensando Santiago? ¿Quién sabe? Tal vez es solo una fase. Los hombres a veces tienen estas aventuras». Elena salió del baño con la cabeza en alto, pero las palabras habían dejado una marca. Cuando regresó con Santiago, él inmediatamente notó el cambio en su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó discretamente. «Nada», mintió Elena. «Solo estoy cansada». En el auto de regreso, Santiago presionó suavemente hasta que Elena le contó lo que había escuchado. «Elena», dijo Santiago deteniéndose en un semáforo y volviéndose hacia ella, «siempre va a haber gente que hable, gente que no entienda lo que tenemos, pero sus opiniones no definen nuestro valor o nuestra relación. Pero ¿qué pasa si tienen razón? ¿Qué pasa si esto es solo una fase para ti?
Santiago estacionó el auto y se volvió completamente hacia ella. Elena, mírame. Lo que siento por ti no es una fase. Es lo más real que he sentido en mi vida. Y si esas mujeres no pueden ver lo extraordinaria que eres, entonces su ceguera es su pérdida. Elena sintió las tensiones de la noche disolviéndose. Ha sido una noche intensa. Lo ha sido, acordó Santiago. Pero la manejaste con una gracia que muchas mujeres que han crecido en ese mundo no podrían igualar. Cuando llegaron al apartamento de Elena, Santiago la acompañó hasta la puerta. Elena, dijo suavemente, quiero que sepas que cada desafío que hemos enfrentado, cada obstáculo que han puesto en nuestro camino, solo me ha hecho estar más seguro de que lo que tenemos vale la pena luchar por ello. Elena se acercó y lo besó suavemente. Yo también lo creo. Entonces, ¿seguimos adelante? ¿Juntos? Juntos, confirmó Elena. Mientras Santiago se alejaba, Elena subió las escaleras hacia su apartamento, sintiéndose transformada no solo por el vestido elegante, sino por la comprensión de que había encontrado a alguien que la valoraba por quien realmente era. Los desafíos seguirían viniendo, pero ahora sabía que no los enfrentaría sola. 6 meses después, Elena se despertó en su nueva habitación, aún sorprendiéndose a veces por el giro que había tomado su vida. Ya no vivía en el cuartito de azotea. Santiago había insistido en ayudar a su familia a mudarse a un apartamento más grande y seguro en una zona mejor de la ciudad, cerca del hospital donde su madre ahora recibía el tratamiento médico que necesitaba. María había comenzado sus estudios de medicina con una beca que Santiago había ayudado a conseguir, aunque Elena había insistido en que se presentara por sus propios méritos académicos. La brillantez de su hermana menor había hecho el resto. La terapia con la doctora Vega había sido transformacional. Elena había aprendido no solo a sanar de su trauma pasado, sino a desarrollar herramientas para enfrentar los desafíos presentes con confianza y claridad. En cuanto a Ramón, las precauciones que Santiago había tomado habían demostrado ser necesarias. Cuando salió de prisión, efectivamente había intentado buscar a Elena, pero las medidas de seguridad y una orden de restricción legal habían logrado mantenerlo a distancia. Gradualmente, había dejado de ser una amenaza activa, permitiendo que Elena se sintiera verdaderamente libre de su pasado. Elena ya no trabajaba como empleada doméstica en la mansión Herrera. Con el apoyo y estímulo de Santiago, había retomado sus estudios para convertirse en maestra, algo que había soñado desde niña. Trabajaba medio tiempo como asistente en una escuela primaria mientras completaba su carrera, descubriendo que su experiencia de vida le daba una conexión especial con los niños que venían de familias con dificultades. Esa mañana, Elena se dirigió a la mansión para una visita que se había vuelto rutinaria, pero que seguía llenándola de calidez. El desayuno dominical con Santiago y, sorprendentemente, con doña Carmen. La relación con la madre de Santiago había sido uno de los mayores desafíos, pero también una de las victorias más inesperadas. Doña Carmen había necesitado tiempo para aceptar que Elena no era una amenaza para su hijo, sino una influencia positiva que lo había ayudado a convertirse en una versión más auténtica y feliz de sí mismo. El punto de inflexión había llegado cuando Elena había insistido en cuidar personalmente de doña Carmen durante una gripe fuerte, mostrando la misma dedicación y compasión que había demostrado en todos los aspectos de su vida. Era difícil mantener prejuicios contra alguien que te llevaba sopa casera y se aseguraba de que tuvieras todo lo que necesitabas cuando estabas enferma. «Buenos días, Elena querida», saludó doña Carmen cuando Elena entró al comedor. La transformación en su tono había sido gradual pero genuina. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo se siente hoy?» «Mucho mejor, gracias a ti. Esperanza y yo estábamos discutiendo el menú para la cena de esta noche». Santiago entró al comedor, sonriendo al ver la interacción natural entre las dos mujeres más importantes de su vida. «Buenos días, mi amor», dijo, besando suavemente a Elena en la mejilla. «Buenos días», respondió Elena, notando la mirada de aprobación silenciosa que doña Carmen les dirigió. Había tomado tiempo, pero la madre de Santiago había llegado a entender que el amor de su hijo por Elena era auténtico y recíproco. Durante el desayuno, Santiago compartió noticias sobre la expansión de sus negocios, ahora incluyendo varios proyectos de responsabilidad social que Elena había inspirado.
Elena habló sobre sus estudios y sus planes para abrir eventualmente una escuela para niños de familias de bajos recursos. Hablando de planes futuros, dijo Santiago, poniéndose de pie después del desayuno, hay algo que quería discutir contigo, Elena. Elena lo miró con curiosidad, notando un nerviosismo inusual en su comportamiento. Elena, comenzó Santiago tomando sus manos, estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado lo que significa el amor real, me has ayudado a convertirme en un mejor hombre, y has traído una luz a mi vida que no sabía que necesitaba. Elena sintió que su corazón comenzaba a acelerarse mientras Santiago se arrodillaba frente a ella. Elena Morales, continuó Santiago, sacando una pequeña caja de terciopelo, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Elena se quedó sin aliento. El anillo era hermoso, pero más hermoso aún era el amor sincero que veía en los ojos grises de Santiago. Sí, murmuró Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, por supuesto que sí. Santiago deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, mientras doña Carmen aplaudía con lágrimas de alegría en sus propios ojos. «Bienvenida oficialmente a la familia, hija», dijo doña Carmen, abrazando a Elena con un cariño que había crecido gradualmente hasta convertirse en amor genuino. Un año después, la boda había sido perfecta, elegante pero no ostentosa, una celebración que honraba tanto las tradiciones familiares de Santiago como los valores sencillos pero profundos de Elena. María había sido la dama de honor, radiante en su vestido rosa, mientras que la madre de Elena, notablemente mejor de salud, había llorado de alegría durante toda la ceremonia. Ahora, Elena Herrera, aún le sorprendía escuchar su nuevo nombre, estaba en su última semana de prácticas docentes, a punto de graduarse como maestra certificada. Santiago había insistido en estar presente en su presentación final, sentado en la última fila del aula, mientras ella daba una clase modelo a un grupo de niños de segundo grado. Viendo a Elena interactuar con los niños, viendo cómo su rostro se iluminaba cuando lograba que un niño tímido participara o cuando ayudaba a otro a entender un concepto difícil, Santiago se sintió lleno de orgullo y amor. «¿Qué opinas?», le preguntó Elena después, mientras caminaban hacia el auto. «Opino», dijo Santiago deteniéndose para mirarla directamente, «que esos niños son muy afortunados de tenerte como maestra, y opino que he tenido razón todo este tiempo. Eres extraordinaria». Elena se acercó y lo besó suavemente. «Tengo una sorpresa para ti», murmuró contra sus labios. «¿Qué tipo de sorpresa?». Elena tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre aún plano. «El tipo de sorpresa que llegará en unos 8 meses». Santiago se quedó inmóvil por un momento, procesando sus palabras. Cuando comprendió completamente lo que Elena le estaba diciendo, su rostro se iluminó con una alegría que Elena nunca había visto antes. «¿Estás embarazada?», confirmó Elena, sonriendo a través de lágrimas de felicidad. «Vamos a tener un bebé, Santiago». Santiago la levantó del suelo y la giró, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. «Te amo», murmuró Santiago contra su oído. «Te amo tanto, Elena». «Y yo te amo a ti», respondió Elena. «A ti y a la vida que hemos construido juntos». Mientras conducían de regreso a casa esa tarde, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos 2 años. Había comenzado como una mujer herida, trabajando para sobrevivir, aceptando menos de lo que merecía porque no creía que pudiera aspirar a más. Ahora era una mujer amada, respetada, con una carrera que la apasionaba, una familia que la adoraba y un futuro lleno de posibilidades infinitas. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le dijo a Santiago mientras se detenían en un semáforo. «¿Qué?». «Que todo comenzó con un accidente, con una caída desde una escalera». Santiago sonrió tomando su mano. «Tal vez no fue un accidente. Tal vez fue el destino arreglando las cosas para que finalmente nos encontráramos». Elena apretó su mano mirando el anillo de matrimonio que brillaba en su dedo. «Tal vez tienes razón. Tal vez algunas caídas son en realidad el comienzo de algo hermoso. Como nosotros», dijo Santiago. «Como nosotros», acordó Elena, sonriendo hacia el futuro que habían construido juntos, un futuro que había comenzado el día que él levantó su vestido y vio no solo sus cicatrices,
sino la fuerza increíble de la mujer que las llevaba. Era una historia de segundas oportunidades, de amor que trasciende las diferencias y de dos personas que encontraron en el otro exactamente lo que necesitaban para ser completos.